El viernes pasado, a las 11:15 de la noche, estaba sentado en la barra de un bar en el centro de Valencia viendo el Madrid-Barça con un amigo, cuando, entre el ruido de la gente y las copas, escuché una carcajada que me resultó demasiado familiar. Me giré, y allí estaba Laura, mi mujer, entrando por la puerta, de la mano de otro hombre. No fue un simple gesto de apoyo ni el saludo de un amigo. Fue esa forma de entrelazar los dedos que solo tienes con alguien con quien compartes algo más. Ella no me vio, pero yo me quedé helado, como si el bar se hubiera quedado en silencio de golpe. Él le apartó un mechón de pelo de la cara, ella se rió como hacía años que no lo hacía conmigo, y se sentaron en una mesa apartada del resto. No me moví. Ni siquiera avisé a mi amigo. Pedí otra cerveza y, desde donde estaba, observé cada gesto, cada mirada. No había nada de inocente en aquella escena. No era una reunión de trabajo ni un encuentro casual. Y en ese momento no sentí rabia ni celos, sino una especie de vacío en el estómago, como si me hubieran quitado algo sin avisar. Esa noche, en lugar de irme a casa, seguí allí, viendo cómo se tocaban las manos sobre la mesa y cómo él se inclinaba para decirle algo al oído que la hacía sonreír de forma que yo ya no recordaba. Y ahí empezó todo. La historia que cambió mi vida en menos de un mes. Me quedé en el bar hasta que ellos se levantaron para irse, y aunque me hubiera gustado pensar que se trataba de una coincidencia, el hecho de que Laura nunca mencionara que iba a salir esa noche y menos con un desconocido me dejó claro que había algo que no encajaba. Cuando se levantaron, él puso la mano en su cintura de una forma que no se hace con alguien con quien no tienes nada, y caminaron juntos hacia la puerta sin mirar atrás. Decidí seguirlos, no porque me sintiera un espía de película, sino porque necesitaba saber a dónde se dirigían y si estaba exagerando en mis conclusiones. No llamé a nadie ni busqué excusas, simplemente salí unos metros detrás de ellos, cuidando de no acercarme demasiado para que no me vieran. Avanzaron por las calles del centro, cruzando las plazas llenas de gente que salía de los bares, y finalmente se detuvieron frente a un hotel pequeño, uno de esos de fachada renovada pero interior antiguo, con un letrero discreto. Él abrió la puerta como si ya conociera el lugar, y ella entró sin dudarlo, sin mirar a su alrededor, sin hacer el gesto de alguien que teme ser vista. Yo me quedé en la acera, intentando procesar lo que acababa de pasar. No había excusa que pudiera maquillar lo que estaba viendo. Esperé unos minutos para asegurarme de que no era una visita rápida, pero no hubo señales de que fueran a salir. Volví a casa caminando, con la mente en un estado extraño, como si todo lo que había creído de mi relación estuviera suspendido en el aire. No quería mandar mensajes impulsivos ni llamar, así que dejé el teléfono en la mesa del salón y me serví un café que apenas probé. A medianoche, recibí un mensaje de Laura diciendo que se quedaba a dormir en casa de Marta, una compañera de trabajo con la que de vez en cuando salía a cenar. No respondí. Me limité a dejar el teléfono boca abajo y seguir en silencio. A la mañana siguiente, cuando llegó a casa, todavía llevaba la misma ropa de la noche anterior y un olor a perfume que no era el suyo habitual. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada, y comentó que había sido una noche larga hablando de cosas personales con Marta. Yo asentí, intentando mantener la calma, pero dentro de mí sentía que tenía que confirmar lo que había visto. Si me precipitaba, me daría cualquier excusa y se cerraría en banda, así que decidí que lo mejor era observar y esperar. Esa misma semana, el martes, me inventé una reunión de trabajo por la tarde y regresé a casa antes de lo habitual. Dejé el coche aparcado en otra calle para que no lo viera desde la ventana y me quedé en el portal del edificio, esperando. A las 8:45, la vi salir arreglada, con ese vestido que guardaba para ocasiones especiales y sin el bolso grande que usaba para trabajar. Caminó con paso rápido hasta la esquina, donde la esperaba el mismo hombre del viernes, apoyado en un coche oscuro. Se saludaron con un beso en los labios y él le abrió la puerta para que entrara.
No me moví de allí, simplemente observé cómo se alejaban. Tenía claro que no se trataba de una amistad. Decidí seguir el coche a distancia prudente, tomando calles paralelas y usando los semáforos para no perderlos de vista. Llegaron a un restaurante en la zona del puerto, uno de esos que anuncian cenas íntimas con música en directo. Aparcaron justo en la puerta y entraron cogidos de la mano, sin ninguna prisa. Me quedé en el coche, viendo cómo el camarero les guiaba hacia una mesa junto a la ventana. Durante más de una hora, no apartaron las manos del centro de la mesa, se reían, se miraban fijamente, y él se inclinaba para hablarle al oído. Yo no escuchaba nada, pero no hacía falta. Lo que estaba viendo era suficiente para destrozar cualquier duda que pudiera quedarme. Decidí marcharme antes de que salieran, no quería arriesgarme a que me viera y cambiar el rumbo de la noche. En casa, repasé mentalmente todo lo que había pasado en las últimas semanas, sus cambios de humor, las salidas de última hora, las conversaciones cortadas cuando entraba en la habitación. Todo encajaba de forma incómoda. Ya no era una sospecha, era un hecho que tenía delante, pero me faltaba algo, necesitaba saber quién era él. No para compararme ni para buscar una justificación, sino porque en un enfrentamiento directo, tener un nombre y algo de información podría hacer que no pudiera negarlo todo tan fácilmente. Al día siguiente, cuando Laura se fue a trabajar, revisé su armario. No buscaba cartas ni pruebas antiguas, sino indicios recientes, tickets, tarjetas de visita, cualquier cosa que me diera una pista. En el bolsillo de una chaqueta encontré un recibo de ese mismo restaurante en el puerto, pagado con tarjeta, y el nombre de la reserva, Sergio V. Lo memoricé y volví a colocar todo en su sitio, sin que se notara. Por la tarde, le dije a un amigo que trabajaba en un gimnasio del centro si conocía a algún Sergio con esas iniciales. No tuvo que pensarlo mucho, me dijo que había un cliente llamado Sergio Vidal, un comercial que siempre presumía de coche nuevo y de tener buenas amistades en distintos lugares. Me enseñó una foto suya en el perfil público del gimnasio, y no tuve dudas, era el mismo que había visto con Laura. Esa noche, cuando ella volvió, intenté actuar con normalidad, pero sentía que me estaba mirando a la cara y mintiéndome con cada palabra. Me habló de una reunión eterna en la oficina y de un proyecto que le estaba quitando horas de sueño, mientras yo recordaba perfectamente cómo había pasado la noche anterior con otro hombre. No la interrumpí ni la enfrenté todavía, pero en mi cabeza, el momento de hacerlo estaba cada vez más cerca. Esperé 2 días más antes de dar el paso, no porque necesitara convencerme de lo que había visto, sino porque quería elegir el momento y el lugar donde ella no pudiera huir con una excusa rápida. El jueves por la noche, después de cenar, recogí los platos con calma y me aseguré de que no tuviera ninguna salida sencilla. Cerré la puerta del salón y me senté frente a ella, apoyando las manos sobre la mesa. Laura estaba mirando el móvil, como siempre últimamente, y ni siquiera levantó la vista hasta que le dije que necesitábamos hablar de algo serio. No hubo rastro de nervios en su cara al principio, como si creyera que sería una de esas discusiones por tareas domésticas o por gastos, pero su expresión cambió en cuanto mencioné el nombre de Sergio Vidal. Me miró con frialdad y me preguntó por qué sacaba ese tema, intentando aparentar desconocimiento, pero la rigidez en sus hombros y el modo en que apretó el móvil me confirmaron que sabía perfectamente a qué me refería. Le dije que lo había visto con ella 2 veces en menos de una semana, una en el centro y otra en el puerto, y que no me interesaban excusas sobre cenas de trabajo o casualidades. Su primera reacción fue sonreír con sarcasmo y decir que si quería montarme una película, allá yo, que no pensaba justificarme por quedar con un amigo. La interrumpí y le dejé claro que no hablaba de un simple amigo, que no era normal entrar de la mano en un hotel ni pasar una noche entera sin siquiera avisar que no vendría a casa. Entonces levantó la voz, me acusó de espiarla y dijo que lo que yo estaba haciendo era enfermizo, que no podía ni salir a tomar algo sin que me inventara historias.
Me incliné hacia adelante y le repetí que había visto suficiente para no necesitar inventar nada, que no tenía interés en vigilarla, pero que me había dejado sin alternativa. Ella se levantó bruscamente, como si quisiera dar por terminada la conversación, y ahí fue cuando mi tono subió también. Le dije que no iba a moverse de esa silla hasta que me dijera la verdad, porque si no lo hacía ahora, lo haría en otro momento, y sería mucho peor para los dos. Se quedó de pie unos segundos, respirando hondo, y después volvió a sentarse. Me dijo que estaba harta de sentir que nuestra vida era una rutina y que Sergio le hacía sentirse escuchada, que no había pasado nada más allá de besos y cenas, y que si eso me parecía una traición, era mi problema. Le respondí que no me tomara por idiota, que había visto cómo entraban en un hotel, y que no pensara que podía rebajar lo que había hecho llamándolo una simple cena. Ella entonces dejó de fingir calma y soltó que sí, que había estado con él más de una vez y que no lo lamentaba, que conmigo se sentía invisible y que con él recordaba lo que era sentirse deseada. Me quedé mirándola sin pestañear mientras sentía una mezcla de rabia y decepción difícil de ordenar. Le pregunté desde cuándo pasaba, y después de unos segundos de silencio, dijo que hacía un par de meses. Añadió que no lo había planeado, que surgió y que no sabía cómo pararlo, pero que tampoco estaba segura de querer hacerlo. Esas palabras fueron como una confirmación de que no solo había roto algo entre nosotros, sino que ni siquiera tenía la intención de repararlo. Le dije que lo mínimo que podía hacer era reconocer que había destruido la confianza que teníamos, y que ya no era cuestión de si me dolía o no, sino de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Ella me miró con una mezcla de desafío y cansancio y preguntó qué pensaba hacer. Le dije que todavía no lo tenía claro, pero que a partir de ese momento las cosas no iban a seguir como estaban, que no iba a compartir la casa con alguien que me mentía en la cara y se iba con otro como si nada. Su respuesta fue provocadora: haz lo que quieras, Javier, yo también puedo buscarme un sitio donde estar tranquila. Esa frase, más que enfadarme, me hizo entender que en su cabeza ya había elegido un camino y que yo era un obstáculo más que una prioridad. La discusión se alargó durante más de una hora, con ella intentando justificar que su relación con Sergio era una consecuencia de mis supuestas ausencias emocionales, y yo repitiendo que, aunque eso fuera cierto, no había ninguna justificación para ocultarlo y llevar una doble vida. En un momento, golpeé la mesa con la palma abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba romper la tensión acumulada. Ella me dijo que no soportaba verme así, que ese era el motivo por el que no me contaba nada, que todo acababa en gritos. Le contesté que no confundiera una reacción con el origen del problema, que la causa de todo estaba en sus decisiones, no en mi reacción a ellas. Al final, cuando el cansancio nos pudo, se levantó y se fue a dormir al cuarto de invitados sin decir nada más. Yo me quedé en el salón, con la televisión encendida sin prestar atención, repasando cada frase de la conversación y cada gesto suyo. Lo único claro era que ya no había marcha atrás y que, por mucho que intentara suavizar lo ocurrido, ella no mostraba ni un mínimo de arrepentimiento. Esa noche casi no dormí, no porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque cada vez que lo hacía veía su cara diciéndome que no estaba segura de querer dejar de verlo. Me levanté antes de que amaneciera, me duché y salí de casa sin hacer ruido. Necesitaba despejarme y pensar con calma en qué hacer. No me valía simplemente echarla de casa o irme yo, no después de la forma en que me había hablado, como si yo fuera el problema y su aventura fuera una consecuencia inevitable. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía volverse en mi contra, así que me propuse algo más calculado: hacer que se sintiera expuesta, que todo su pequeño teatro se viniera abajo sin que yo tuviera que levantar la voz. El primer paso fue recopilar todo lo que pudiera servir como prueba, no para mí, sino para que otras personas de su entorno supieran quién era de verdad. Durante 2 días fingí estar tranquilo, incluso le preparé la cena una noche para que no sospechara. Mientras tanto, cuando ella se duchaba o se iba a trabajar,
copiaba fotos de su teléfono al mío con un cable que tenía preparado y descargaba conversaciones que confirmaban lo que ya sabía. Encontré mensajes en los que le decía a Sergio que no podía esperar a repetir la última vez, comentarios sobre los sitios a los que habían ido y hasta bromas sobre mí. Todo eso lo guardé en una carpeta protegida y lo envié a una cuenta de correo que no tenía mi nombre ni relación directa conmigo. El segundo paso fue decidir cómo difundirlo. No quería hacer un espectáculo en redes sociales, porque eso me dejaría como alguien resentido. Prefería un golpe directo, que afectara a su círculo más cercano, sin que ella pudiera acusarme de hacerlo públicamente para humillarla. Pensé en su familia, en su grupo de amigas de confianza, en sus compañeros de trabajo. Sabía que en la oficina tenía una imagen intachable, la de mujer comprometida, seria y responsable. Si esa fachada se rompía, su relación con Sergio también se resentiría, porque gran parte de su conexión se basaba en el secreto. Una tarde, mientras ella decía que iba a cenar con una amiga, fui hasta el garaje y saqué de una caja vieja un portátil que no usaba desde hacía años. Lo conecté, creé una cuenta de correo anónima y preparé un mensaje breve y directo. No añadí insultos ni comentarios personales, solo un asunto que decía por si quieres conocer la verdad y un enlace a una carpeta en la nube con las fotos y capturas de pantalla. Esa carpeta incluía conversaciones, fotos de ellos juntos y hasta una imagen de la entrada del hotel tomada desde mi teléfono el día que lo seguí. Me aseguré de que el enlace no tuviera mi información y que la IP quedara oculta usando una red pública. La noche siguiente, envié ese correo a 3 direcciones clave: su hermana mayor, que siempre había sido muy protectora con ella, una compañera de trabajo que sé que mantiene contacto directo con su jefe, y Marta, la amiga con la que solía cubrirse diciendo que estaba en su casa. En menos de una hora, la carpeta tuvo varias visualizaciones. No recibí respuesta directa, pero sabía que el mensaje había llegado a donde debía. No hacía falta que yo dijera nada más, porque en cuanto empezaran las preguntas, sería ella quien tuviera que explicarse. 2 días después, empecé a ver los efectos. Laura llegó del trabajo mucho antes de lo normal, con el rostro tenso y el teléfono en la mano. Me miró con una mezcla de rabia y miedo y me preguntó si había sido yo quien había enviado esas fotos. No contesté de inmediato. Simplemente le dije que no tenía por qué saber de qué hablaba si no había hecho nada. Eso la enfureció más, y me acusó de querer arruinarle la vida. Yo le respondí que su vida se la había arruinado ella misma, que yo solo me había asegurado de que las personas que creían conocerla supieran la verdad. A partir de ese momento, la tensión en casa se volvió insoportable. Sus amigas dejaron de escribirle con la misma frecuencia, y su hermana le pidió que no se presentara en una comida familiar hasta que se calmara todo. Un día escuché una conversación suya en la que su jefe le decía que necesitaban hablar de su comportamiento fuera del trabajo porque estaba afectando la imagen del departamento. Sergio, por su parte, dejó de aparecer por los lugares donde solían verse, según supe por un comentario que ella hizo al teléfono. Yo mantenía la calma. No la insultaba, no le gritaba, pero cada vez que intentaba hacerme responsable de lo que pasaba, le recordaba que todo lo que había enviado eran sus propias palabras y acciones, que yo no había inventado nada. El hecho de que no pudiera desmentirlo la dejaba sin argumentos. Aunque no lo dijera, sabía que se sentía acorralada, porque su pequeño refugio de mentiras se había convertido en una prisión en la que todos podían verla tal y como era. Lo mejor de todo es que no tuve que mover un dedo más. Las consecuencias llegaron solas, y verla cada día más aislada fue suficiente para que sintiera que había recuperado el control. No iba a perdonarla ni a volver atrás, pero quería que antes de irme, entendiera que sus actos no quedaban sin consecuencias. La situación en casa había llegado a un punto en el que apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos era para hablar de cosas básicas como la compra o los horarios. El silencio ya no era incómodo, era simplemente la norma.
Sin embargo, sabía que no podía dejar que todo se desvaneciera así, porque aunque la relación estuviera rota, necesitaba una conversación final para dejar las cosas claras y tomar una decisión definitiva. Esperé al sábado por la mañana, cuando no había prisa por salir ni obligaciones externas. Preparé café para los dos y lo dejé sobre la mesa del salón, me senté y le pedí que viniera. No lo hice con tono de súplica ni de orden, simplemente con la firmeza de alguien que sabe que la charla no se puede posponer más. Laura entró con una expresión cansada, como si ya supiera que lo que iba a escuchar no le iba a gustar. Se sentó frente a mí sin tocar el café y esperó a que hablara. Le dije que después de todo lo que había pasado, necesitaba saber si ella tenía algún interés en seguir casada conmigo o si solo estaba esperando el momento de irse. No respondió enseguida, miró hacia la ventana y después dijo que no lo sabía, que no tenía claro qué quería porque todo había cambiado demasiado rápido. Le recordé que lo que había cambiado no había sido por azar, sino por sus decisiones, y que seguir fingiendo que todo era confuso no servía para nada. Ella suspiró y dijo que lo que había pasado con Sergio le hizo darse cuenta de que había cosas en su vida que le faltaban, que no se sentía valorada ni escuchada y que él había llenado ese espacio. Le respondí que entender una carencia no significaba tener derecho a mentir y engañar, y que si de verdad quería mejorar nuestra relación, el camino no era construir otra por detrás. Le pregunté si todavía veía a Sergio. Bajó la mirada y admitió que no, que desde que todo salió a la luz él había desaparecido, y que eso le había hecho darse cuenta de que no era más que una distracción. Le dije que eso podía ser cierto, pero que para mí ya no cambiaba nada, porque lo que me importaba no era si él seguía presente, sino que ella lo hubiera elegido por encima de mí en primer lugar. Laura se removió en la silla y me preguntó si yo quería divorciarme. Le dije que estaba considerando seriamente esa opción, que no veía cómo podríamos reconstruir algo sin confianza, y que antes de decidirlo necesitaba escuchar de su propia boca si ella estaba dispuesta a asumir lo que había hecho y a aceptar las consecuencias sin buscar excusas. Se quedó en silencio largo rato, y finalmente dijo que si yo creía que lo mejor era divorciarnos, no iba a impedírmelo. No lo dijo con tristeza, sino con un tono que sonaba más a resignación que a otra cosa. Le pregunté si eso significaba que no quería intentar arreglarlo, y me contestó que no veía cómo, que aunque lo intentáramos siempre estaría presente lo que había pasado. Reconocí que en eso tenía razón, que incluso si lo intentábamos, sería como vivir con una herida abierta. Le expliqué que durante estos días había sentido más rabia que tristeza, pero que poco a poco esa rabia se estaba transformando en algo diferente, una mezcla de decepción y claridad. Que no me veía pasando otros 15 años al lado de alguien que podía darme la espalda tan fácilmente y luego presentarlo como un error sin importancia. Le dije que no estaba buscando venganza, porque ya había hecho lo que consideraba necesario para que enfrentara las consecuencias, y que lo que quería ahora era cerrar esta etapa sin dejar cabos sueltos. Laura asintió lentamente y preguntó qué haríamos con la casa. Le dije que estaba dispuesto a venderla y repartir lo que correspondiera, o que si ella quería quedarse, podría comprar mi parte. También hablamos de las cuentas conjuntas y de cómo dividir los gastos hasta que todo estuviera legalmente resuelto. Fue una conversación extraña, porque pasamos de hablar de sentimientos a números y documentos sin transición, como si en ese momento ya no quedara nada más que negociar que no fuera lo material. En un momento, me miró directamente y dijo que no esperaba que le perdonara, pero que esperaba que algún día entendiera por qué había hecho lo que hizo. Le respondí que no iba a pasar, porque aunque pudiera llegar a entender sus motivos, eso no cambiaría la elección que hizo ni el daño que causó. Le dije que había cosas que, una vez hechas, no podían borrarse con explicaciones. Ella sintió otra vez y no insistió. Terminamos la conversación acordando que en la semana hablaríamos con un abogado para iniciar el proceso. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo un entendimiento mutuo de que habíamos llegado al final.
Cuando se levantó y se fue a su habitación, me quedé en el salón un rato más, mirando la taza de café ya fría, pensando en lo rápido que una vida entera podía reconfigurarse. No sentía alivio ni tristeza, solo una certeza tranquila de que estaba tomando la decisión correcta para mí. La semana siguiente fue una sucesión de gestiones y silencios. Llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo y concertamos una cita para revisar la situación y preparar la demanda. No me tembló la voz al explicar lo que había ocurrido, ni sentí la necesidad de suavizar los hechos para que sonara menos duro. Lo conté tal como había pasado, sin adornos y sin omitir detalles. El abogado tomó nota de todo y me explicó que, dado que teníamos bienes comunes y cuentas compartidas, sería un proceso relativamente ordenado si no había disputas por las propiedades. Asentí y le pedí que lo tramitara lo antes posible. Salí de allí con la sensación de que, por fin, estaba moviendo algo que llevaba demasiado tiempo paralizado. En casa, Laura se limitaba a cumplir con las decisiones que íbamos tomando. No había discusiones ni intentos de negociación, solo una aceptación práctica. Era como si hubiéramos cambiado el papel de pareja por el de dos socios liquidando una empresa. A veces la veía sentada en el salón, mirando el móvil sin expresión, y me preguntaba si estaría hablando con alguien sobre lo que pasaba o si simplemente intentaba evadirse. No me interesaba saberlo, porque cualquier respuesta ya no alteraba el rumbo que habíamos tomado. Uno de los momentos más extraños llegó cuando nos reunimos con la agente inmobiliaria para poner la casa en venta. Caminamos por las habitaciones mientras ella tomaba fotos y medía espacios, y recordé cuando habíamos recorrido esa misma vivienda por primera vez, hablando de cómo decoraríamos cada rincón. La diferencia era que ahora cada paso que dábamos estaba orientado a desarmar lo que un día construimos juntos. Laura apenas dijo una palabra durante la visita, y cuando la agente se fue, nos quedamos un momento en silencio en el recibidor. Le dije que, a pesar de todo, no me arrepentía de haber compartido esos años con ella, porque había aprendido a ver con claridad lo que no estaba dispuesto a tolerar en mi vida. No respondió, solo se encogió de hombros y se marchó a su habitación. En esos días también tuve que enfrentar preguntas de amigos y familiares. Algunos ya sabían lo que había ocurrido por las filtraciones de las pruebas que envié, otros se enteraron porque directamente decidí contarlo. No lo hice con la intención de ganar simpatía, sino porque no pensaba cubrirla con mentiras. Quien preguntaba recibía la verdad. Hubo quien se mostró sorprendido, otros dijeron que habían notado que algo no iba bien desde hacía tiempo. Me quedó claro que muchas veces los demás ven señales que uno mismo decide ignorar hasta que es demasiado evidente. Cuando finalmente firmamos los documentos en el despacho del abogado, no hubo intercambio de miradas largas ni de frases significativas. Ella firmó primero, luego yo, y el abogado nos explicó los plazos y los siguientes pasos. Salimos del edificio y caminamos en direcciones opuestas sin despedirnos. Fue un cierre frío, pero también limpio. No había nada más que decir. A partir de ahí, la vida empezó a reorganizarse. Me mudé temporalmente a un piso de alquiler mientras se cerraba la venta de la casa, y aproveché para deshacerme de muchas cosas que ya no tenían sentido para mí. No quise llevarme muebles ni objetos que me recordaran a esa etapa, salvo algunas fotografías familiares que quería conservar por mi propia historia, no por ella. Reduje el contacto con personas que seguían en su círculo, no por rencor, sino porque no veía utilidad en mantener vínculos que inevitablemente me arrastrarían a conversaciones sobre ella. Hubo noches en las que me pregunté si podría haber hecho algo para evitar que llegáramos a ese punto, pero siempre volvía a la misma conclusión: una relación se mantiene cuando ambas partes quieren mantenerla, y no es posible sostenerla cuando una de ellas busca fuera lo que debería cuidar dentro. Esa certeza me ayudó a no caer en la trampa de culparme por lo ocurrido. Entendí que lo que había pasado no definía mi valor ni mi capacidad de tener una relación sana, sino que simplemente me había tocado enfrentar una situación que requería poner límites claros.
Con el tiempo, empecé a ocupar mis días de forma distinta. Volví al gimnasio, retomé una afición por la fotografía que había dejado aparcada, y acepté más invitaciones de amigos para salir, no como una forma de llenar un vacío, sino para reconstruir una rutina que no dependiera de ella. Descubrí que, sin la carga constante de sospechas y discusiones, mi energía mental era otra, más enfocada y estable. Mirando hacia atrás, no me queda una sensación de pérdida, sino de transición. Sé que en algún momento volveré a tener una pareja, pero también sé que no permitiré ciertas actitudes ni toleraré la falta de honestidad. La experiencia me enseñó a detectar las pequeñas señales que antes dejaba pasar y a actuar antes de que los problemas se pudran en silencio. Si algo me llevo de todo esto es que callar para evitar un conflicto solo retrasa lo inevitable y da espacio para que otros tomen decisiones por ti. Ahora, cuando pienso en Laura, no lo hago con rabia. No necesito que se arrepienta ni que me pida perdón. Lo que necesito, y lo que ya tengo, es la tranquilidad de haber actuado según mis principios, de no haberme quedado mirando cómo mi vida se desmoronaba sin hacer nada. Esa es la verdadera victoria que me llevo, y con eso me basta para seguir adelante.